Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo les va? Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Una tarde más. Estoy contigo. Imagínense por qué. Por no estar sola. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero este es el caso de Rosa, quien reconoce que comenzó una relación con su actual pareja por no sentirse sola. Y es ahora que se da cuenta, pues, que no es feliz con él. ¿Conocemos su historia? Vámonos. Sufrí mucho maltrato con el papá de mi hijo. No creo merecer humillaciones, pero mi hijo me da las fuerzas para salir de esto. Yo no quiero estar con alguien que me haga sentir que estoy sola. Tengo miedo de estar sola, pero lo lograré. Rosa, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Te presento a Irene Moreno. Mucho gusto. Nuestra especialista, quien también está aquí para ayudarte. Gracias, Vamos Rocío. a, pues, no tratar, sino comprender el por qué tanto miedo a la soledad, el por qué, no sé, o sea, qué es lo que te hace de pronto creer que necesitas de una persona, en este caso una pareja, para seguir viva o para seguir viviendo. Tienes un hijo, ¿no? Tengo un hijo de 15 años. Y es precisamente él quien nos escribió, ya alarmado porque pues necesita ayuda para su mami. Sí, Rocío, así es. ¿Y cómo es que te sientes sola cuando tienes un hijo pues Mira, en plena edad Te padre? platico que yo fui hija de una madre soltera a la que mi mamá se llamaba Marcela y trabajaba en una panadería. Mi papá no lo conocí. ¿Las abandonó o abandonó a tu mamá cuando dejó estabas? a mi mamá cuando supo que estaba embarazada. Mi mamá ya era una señora mayor. Entonces mi mamá decidió criarme a mí sola. ¿Fuiste hija única? Fui hija única. Mi mamá, con mucho esfuerzo, me dio educación. Éramos nada más ella y yo solas. Mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba sola en casa. ¿En qué trabajaba tu mami? Mi mamá trabajaba en una panadería. ¿Y tú te quedabas solita? Yo me quedaba sola hasta que ella regresaba. ¿Desde niña? Desde niña. ¿Te daba miedo la soledad cuando eras niña? ¿O qué pensabas? Me daba miedo porque yo no conocía una figura paterna, Rocío. Y mi mamá, ya grande, llegaba cansada de trabajar. Y me daba lo que ella podía, sus posibilidades. Nunca tuve maltrato de mi mamá. Mi mamá me quería mucho. O sea, entre ustedes había mucho amor. Sí, Rocío. ¿Sabes cómo se llamaba tu papá o no? No, ¿Nunca no supiste? sé. No, ella nunca quiso hablarme de mi papá porque le causaba tristeza y dolor hablarme de él. Ella lloraba mucho cuando oía la canción de Roberto Carlos, La Distancia. Yo no entendía por qué. Conforme pasó el tiempo y crecí, me di cuenta que mi mamá sufrió mucho por esa persona que nunca vio por nosotros. ¿Nunca rehizo su vida tu mamá? No, mi mamá se dedicó a trabajar y a trabajar. Y a mí. Entonces, sé que te metieron a una escuela de religiosas. Mi mamá, con muchos sacrificios, me pagó la escuela particular, en la escuela de monjas, en el anglo-español. Wow. Con muchos sacrificios, Rocío. El dolor más grande que tuve por primera vez fue haber perdido a mi madre a los 17 años. Ella trascendió por un infarto. Ella falleció por un infarto. ¿Cómo te enteraste tú de que había sufrido un infarto? A mí no me avisaron. ¿Cómo? Hasta después de varios días. ¿Varios días? Una tía.
Porque tú, no, o sea, ¿tú no podías salir de la escuela? No, porque... ¿Era un medio internado? No, pero mi tía se dedicó a cuidar a mi mamá en esos últimos días y me dejó en la casa. O sea, como que te aislaron y tu tía fue a atender a tu mamá. Y no me avisó que mi mamá estaba en el hospital enferma. ¿Y no preguntabas tú nada de dónde estaba tu mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y ella me contestaba que estaba enferma, pero que la estaban atendiendo. ¿Cuánto tiempo estuvo tu mamá en el hospital antes de que trascendiera? 15 días. ¿Y tú no tuviste comunicación con ella? No, yo me dedicaba a ir a la escuela, regresaba, me volvía a ir a la escuela y regresaba. Rosa, ¿te duele no haberte podido despedir de tu mamá? Sí, Rocío, yo no me despedí de mi mamá. ¿Y no lo has trabajado? No. Hay que hacerlo. Yo ya nada más la vi cuando estaba en la caja. Que es no además pude. una de las imágenes No pude hablar con mi más mamá. fuertes. No sabes qué tristeza me da sentirme huérfana. Desde que ella murió, mi vida cambió. Ya no fue la misma. ¿La sigues extrañando? Yo daría todo lo que tengo porque estuviera mi mamá aquí conmigo. Si pudiera regresar el tiempo, le pediría perdón a mi mamá. ¿De qué? ¿Por qué? Por si fui mala hija, si no supe compensar todo su sacrificio de mi mamá. ¿Tú te sientes así? O sea, Yo ¿tú siento crees? que no fui buena hija con mi mamá. ¿Por qué? ¿En qué le faltaste o en qué le fallaste? A veces era rebelde, a veces no la quería ayudar a hacer sus cosas. Pero eso es normal. Todavía cuando ella se fue un domingo y me dijo, ya me voy porque no voy a regresar. Y me dijo, dame un beso, y yo no se lo di, Rocío. Le dije, ay, no, mamá, tú vas a regresar. Y ella ya no regresó. Y no me pude despedir de mi mamá. Entonces traes toda esa carga acumulada. Yo y perdí a mi mamá a los culpa. 17, sí, Rocío. Rosa, pero a ver, el hecho de que tú no te hubieras despedido de tu mamá no quiere decir que la haya rechazado, sino simplemente, oye, o sea, eras un adolescente y como adolescentes cometemos locuras y hacemos cosas insensatas y desobedecemos y Pues hasta sí, retamos a los Rocío, papás, ¿no, pero- Irene? Pero además ¿Normal? la consigna que te digan, dame un beso porque ya no voy a regresar, Y no se dársela lo era como aceptar ese hecho que era doloroso, era natural que ella dijera, no, ni te doy beso porque tú sí vas a Sí, regresar. vas a regresar, Y claro. es obvio que fíjate, a mí me llama mucho la atención como Rosa, sigues viviendo el dolor como si no hubiera pasado el tiempo, como si se hubiera Sí. congelado el tiempo y no hubieras podido trascender a toda esta nostalgia, esta tristeza, esta amargura que te está carcomiendo y que es importante que trabajes. Yo Y quisiera- de esto ya hace yo quisiera volver 37 años. Y parece que fue a ver ayer. a mi mamá, sí. ¿Quisieras volver a tu mamá? Sí. Pues físicamente no puede ser, pero espiritualmente yo supongo que la sientes cerca. Sí. Déjame hacer una pausa comercial, Rosa, porque creo que ya voy entendiendo por dónde viene tanto dolor y tanto miedo a quedarte sola cuando realmente nunca has estado sola. Una pausa y regreso porque también pues vamos a conocer a Ernesto. ¿Quién es Ernesto? La actual pareja de Rosa que, bueno, trae algunos problemillas ahí al parecer con el hijo de Rosa. Están conociéndose, tratando de integrarse y voy a la pausa y regreso. No le cuento más, regreso. Tú no estás sola, Rosa, No, tengo a mi hijo, pero pero aparte tú contigo, con Rosa, ¿te sientes bien? siento que podía haber sido mejor. A ver, ¿te sientes orgullosa de lo que has logrado hasta hoy en tu vida? Sí, pero pude haber sido mejor. Bueno, el pudiera haber sido no existe aquí. Y te voy a decir por qué. Porque eres joven,
tienes una vida por delante y mientras hay vida, hay un camino que recorrer. Y ese recorrido lo hacemos nosotros. Entonces, si hasta ahorita lo que has tenido, que me parece que ha sido bastante, no es suficiente para ti, todavía puedes seguir trabajando para lograr más cosas, pero tú, primero estar bien contigo, ¿no? Y eso sí, ayudarte a desengancharte de un pasado que te trae muchas lágrimas, que te trae mucho dolor y que te trae recuerdos muy tristes, que está bien que llores porque sacas todo, pero yo creo que también se vale ser feliz, ¿no? ¿Has sido feliz en algún momento de tu vida? ¿O recuerdas haber sido feliz en algún momento de tu vida? Sí, cuando ¿Cuándo? tuve a mi hijo. Por ejemplo. O cuando pasabas tiempo con tu mami. Sí, mi mamá me quería mucho, Rosy. Te sigue queriendo, Rosa. ¿Tú realmente crees en esa muerte de la que habla mucha gente? Sí. ¿Crees en esa muerte? Sí. ¿Tú no sientes a tu mamá contigo? Sí. Cuando estoy triste o me da la depresión, sueño con mi mamá. ¿Y qué sueñas? Y mi mamá me dice que no llore, que sea valiente, que ella siempre me va a acompañar a Y donde entonces, yo quiera que esté, pero no es lo mismo. No, Cuando ni, despierto ya no está mi mamá. ni va a ser lo mismo, Rosa. Pero las personas que trascienden, de alguna forma, aprenden a comunicarse con nosotros. Y lo hacen con mucho amor. Entonces, el amor más grande que puede tener, que puede existir, creo que es el amor de una madre a un hijo o hija, ¿no? Creo yo que es el amor más grande. O la de un padre también, porque no vamos a desacreditar a los señores, pero ese amor te va a acompañar siempre. Y de alguna forma ese amor también tú se lo has transmitido a tu hijo. Tu hijo está, pues, muy sacado de onda con todo lo que está pasando contigo en la casa, ¿no? Creo que las cosas no están funcionando correctamente por ahí. No, Rosy. O sea, lo reconoces. Sí. ¿Y por qué? A ver, primero, antes de ir hasta dónde tenemos que hablar de lo que tu hijo escribió para nosotros y que nos pidió que vinieran todos. ¿Tú te casaste con el padre de tu hijo? Yo. ¿A los cuántos años? A los 25. ¿Y a qué edad fuiste mamá? A los 35. ¿Y cómo fue tu matrimonio? También muy tormentoso. ¿Por qué? Porque cuando él supo que estaba yo embarazada, se molestó mucho y me dijo que cómo era posible que yo tuviera un hijo a esa edad. Oye, esto que nos estás compartiendo y que te agradecemos, ¿lo sabe tu hijo? Sí. ¿Ya lo has hablado con él? Yo he sido muy abierta con mi hijo y trato de no esconderle nada, Rosy. Qué bueno, pero te lo estoy preguntando porque tu hijo nos está escuchando y yo no quiero ni, o sea, no me perdonaría el que se pudiera enterar de esta forma de algo tan fuerte. O sea, si esto ya lo has hablado con él. Ya, mi hijo sabe. Entonces, ¿te golpeaba embarazada? No, hasta mucho después. Yo lo conocí a él en una fiesta. Primero fue muy amable conmigo. Me conquistó. Era, como quien dice, mi primer novio. Tuve un enamorado, por así decirlo, de un vecino. Pero nunca le hice caso, Rusia. ¿Fue el papá de tu hijo quien te logró conquistar o me llamar la atención? conquistó. Era prácticamente mi primer novio. Yo me enamoré perdidamente de él. No me importó que él se molestara porque yo iba a tener un hijo. Era hijo único. Sus papás estaban contentos de que fuera a ser papá. Pero él no. Pero él no. Tomamos la decisión de vivir juntos.
Pero ya viviendo juntos las cosas cambiaron, Rocío. ¿Para mal? Para mal, porque no llegaba a la casa, tomaba mucho. ¿Te llegó a agredir físicamente? Sí, Rocío. ¿Tu hijo lo vio? Mi hijo estaba pequeño y lo vio. O sea, ¿era agresivo también con él o solamente era contigo? También era con él. Lo hacía sentir poca cosa. ¿Aguantaste? Porque aguantaste. No se le puede hablar de otra forma. Pensé que iba a cambiar, pero nunca cambió, Rocío. Siempre me pedía perdón y me decía, voy a cambiar. Perdóname, yo te quiero mucho, pero nunca cambió. Y obviamente tú nunca lo dejaste, sino que la forma en cómo la vida lo separa es porque él fallece. Hace apenas un año. Hace un año. ¿Y de qué falleció? Él, por lo mismo de que tomaba mucho, tuvo una broncoaspiración y falleció, Rocío. Yo sé que se ahogó con su propio vómito. Yo sé que estoy mal en decirlo, pero entré en depresión porque él se había ido, sí. En vez de sentirme tranquila, porque ya no iba a ver quién me lastimara, quién me hiciera daño, me dio mucha depresión. O sea, ¿te sentiste abandonada? También. ¿Te volviste a sentir sola? Me volví a sentir sola porque decía, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer si no está? Ser feliz. Pero ser libre, ya no vivir con insultos, engaños, golpes. Yo no lo veía así, Rocío. Hay mucha culpa aquí también. Este sentimiento de culpa por sentirse feliz y liberada. Dios santo, es como si... Rosa, ¿tú crees que las personas que demuestran su amor pueden hacerlo, además de con besos, abrazos, consejos, con humillaciones y con golpes? No. Déjame hacer una pausita comercial y seguimos hablando acerca de esto, porque tengo a una persona con la cual tenemos que hablar y es algo muy importante lo que tenemos que decirle y obviamente escuchar su punto de vista. Él es Ernesto, la nueva pareja de Rosa, quien insiste en que hay que ponerle un alto. ¿A quién? A Fabián, el hijo de Rosa y quien es la luz de sus ojos, como la de toda madre. No se vaya, regreso, recuerde, código QR para que se comunique y entre en contacto con nosotros. ¿Cómo resolvería usted este caso? ¿Qué le aconsejaría a Rosa hacer? Regreso, no se vaya.